semilla se corte formando hojuelas. En algunos casos, si la semilla es muy dura, entonces lo que se hace es que se ablanda en presencia de vapor y luego se prensa para generar una torta. Si la semilla no es muy dura, pasa directamente a la extracción. ¿Ok? Entonces, para la extracción, peletizamos o creamos hojuelas de esa semilla. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tengamos menor tamaño de partículas, mayor área superficial estará disponible para el proceso de... Y luego entramos a la etapa de extracción, al extractor sólido líquido. Entonces, ¿qué ingresa en el extractor sólido líquido? Las semillas, las hojuelas de semillas se ponen en contacto con el solvente, ocurre el proceso de extracción, ¿ok? Y entonces se generan dos corrientes, ¿ok? Se genera una corriente es la corriente que se va a llamar aceite y solvente, ¿ok? Es decir, en la fase ya extraída. Si lo vemos una vez más en el ejemplo de la aromática, donde introducimos la aromática en el agua caliente, va a ser la aromática que nos estamos tomando. Eso es lo que va a ser en este caso la aromática más el solvente extractor. La única diferencia es que en el caso de la aromática el solvente es agua, y el agua no las tomamos con los compuestos que se han solubilizado en ella, sería este corte. ¿Qué sucede? Eh, el sólido que queda, ese sólido que queda humedecido como tal, ¿ok? Nuevamente en el ejemplo de la aromática, lo que queda en nuestra bolsita como tal, ¿ok? Generalmente va a quedar con una cantidad dada de solvente, ¿ok? Fíjense que, volviendo a ese ejemplo, nuestra bolsita de aromática queda humedecida. Aquí en el proceso, el sólido que ha quedado, al cual ya se le ha hecho la extracción, queda humedecido, queda con una cantidad de solvente. Como estamos hablando generalmente, se utilizan solventes orgánicos y esos solventes orgánicos tienen un costo asociado por la pureza que deben de manejarse. En muchos procesos, ese solvente orgánico pasa a una etapa donde se elimina el solvente de ese residuo sólido que ha quedado, se recupera el solvente para ser luego recirculado al proceso. Y lo que ha quedado, ese sólido, se utiliza en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en la industria de las semillas se utiliza en alimentos para animales. Vuelvo entonces acá, a ese aceite que ya hemos extraído y tiene un solvente. Entonces, ¿qué pasamos? A una etapa de recuperación, donde esa etapa de recuperación puede ser, por ejemplo, como generalmente se utilizan solventes que tengan una volatilidad bastante alta, puede ser un flash. Entonces, recuperamos el solvente que mandamos a recuperación. Y el aceite luego puede pasar a una segunda etapa donde hacemos un despojamiento con vapor. Simplemente ponemos ese aceite en contacto con vapor. Fíjense que aquí este despojamiento es una dispersión, el proceso inverso a la absorción. Entonces tengo una corriente líquida de aceite, se hace pasar un flujo de gas que es vapor de agua para seguir eliminando la cantidad de solvente que no se separó del plástico. Entonces aquí hay un proceso de deserción, de despojamiento. Entonces con ese proceso de despojamiento, esa corriente de vapor que ha tenido termina de sacar el solvente y luego ya me queda un aceite que es traído de la semilla apto para refinamiento. Entonces, es un proceso en agroindustria que encontramos para la extracción de este tipo de, 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 de aceites, como decirlo así. En el caso de aceites esenciales, utilizados en la industria farmacéutica o en la industria de la química fina, el procedimiento es bastante simple. Preguntas hasta este punto. De mi parte no, profe. Gracias, María Alejandra. Bueno, los procesos de extracción sólido-líquido se clasifican de diferentes formas, o lo llamamos de diferentes formas. Es decir, ellos van a involucrar diferentes mecanismos físico-químicos, ¿ok? Todo va a depender
de las características del sólido, y cuando digo de las características del sólido es que para que tenga lugar el proceso, el sólido debe tener un tamaño de partícula, una porosidad, un compactamiento, una reactividad, un contenido de soluto. Y vuelvo al ejemplo del café, porque ese es el ejemplo más palpable. O sea, el café se tiene que triturar a un tamaño de grano específico para poder obtener las cualidades apropiadas. El café va a tener una porosidad, ¿ok? Dependiendo del tipo de café que hay. Es muy importante el compactamiento. No es lo mismo hacer café en prensa francesa que hacerlo en una máquina italiana de café. Los procesos de prensado nos llevan a un café con diferentes propiedades. Este, Dependiendo de la región donde se obtiene el café, ese café va a tener diferentes matices, pero ¿qué son esos matices? Son diferentes concentraciones de compuestos solubles. Cuando decimos un café es más ácido, un café tiene menor sabor ácido, por decirlo así, es que el contenido de esos compuestos, de esos solutos que le dan esa característica al café son diferentes, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿okay? Quien determina las características del proceso de extracción es las propiedades del sol, ¿ok? Lo ideal es tener un sólido lo más pequeño posible para que no haya una resistencia a la transferencia de masa. De esa manera, eh, identificamos procesos que están controlados por la difusión. ¿Qué significa eso? Que si no tengo un tamaño de partícula apropiado, voy a tener una resistencia a que esos compuestos que quiero solubilizar salgan del sólido. Entonces, véanlo de esta manera. Supongamos que esos compuestos, vamos otra vez, esos compuestos se encuentran dentro de la matriz sólida. Y esa matriz sólida es de tamaño muy pequeño, la distancia que tienen que recorrer esos compuestos para salir del sólido hacia el exterior va a ser pequeña. Pero si esa matriz es más grande, la distancia que tiene que recorrer el compuesto soluble para salir a la fase fluida va a ser mayor. Y mientras mayor sea esa distancia, mayor es la resistencia. Entonces, ahí decimos que estamos en proceso de una extracción difusional, porque quien controla la extracción es la transferencia de masa desde el interior del sólido hacia afuera. ¿Cómo disminuimos este proceso? Trabajando cada vez con sólidos más pequeños, porque la distancia media que tiene que recorrer la especie soluble será cada vez menor. Luego encontramos lo que llamamos como una extracción, un lavado de extracción. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que cuando el tamaño de partícula es muy pequeño, ¿ok? La resistencia a la transferencia de masa se vuelve prácticamente insignificante. Y cuando se vuelve prácticamente insignificante, prácticamente lo que estamos es lavando el sólido, porque los compuestos se encuentran de manera muy superficial. Entonces ahí decimos que estamos en una extracción por lavado. Entonces, lavado por extracción, resistencia a la transferencia de masa muy pequeña, generalmente porque el tamaño de partícula es muy pequeño, entonces los compuestos que están solubles salen fácilmente. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Por eso es que en los procesos de extracción de aceite que discutíamos anteriormente, se hace un escamado. Y es que la semilla se convierte en escamas, en hojuelas, tratando de disminuir su tamaño y entonces de que sea más fácil la extracción, para romper la limitación a la transferencia. Y luego encontramos lo que se llaman procesos de lixiviación, ¿ok? Eh, los procesos de lixiviación se van a caracterizar cuando hablamos de una lixiviación, nos referimos a que el proceso de extracción está acompañado por reacción química. Cuando hay reacción química, es una lixiviación. Entonces, una extracción sólido-líquido con reacción química se llama lixiviación. ¿Okay? Es importante
separar los tipos de procesos de extracción. ¿Okay? ¿Dónde se aplican estos procesos de lixiviación? En la industria metalúrgica. ¿Okay? En la industria para extraer la minería, por ejemplo, de níquel. Ahí es donde vemos y escuchamos mucho en las noticias la contaminación por el empleo de ácidos fuertes, generalmente ácido sulfúrico. Para extraer cobalto también se utilizan condiciones bastante severas. Eh, Soluciones de amoníaco para lixiviar el oro dentro de las matrices cuando se extrae. Entonces lo que ocurre es que tanto el amoníaco, en el caso del oro, como el ácido, en el caso del níquel, lo que hace es que acomplejan los metales, lo extraen de la matriz sólida y luego entonces lo separamos de donde lo eh, Hoy en día se habla de biolixiviación como un mecanismo alterno, donde se utilizan bacterias, microorganismos, ¿ok? Para llevar a cabo esas recuperaciones. Eh, Hay ensayos para utilizarse a nivel de extracción de oro, de zinc, de níquel. Este, y claro, los rendimientos no son tan altos como esa extracción tan nociva, tan contaminante en presencia de ácido amoníaco. Luego encontramos lo que se llama extracción química. Eh, Básicamente, en principio es lo mismo que una lixiviación.